Romanos capítulo 2. Pero Pablo al principio, en el primer capítulo de Romanos, lo que hace es, recuerda que los capítulos no fueron puestos por el escritor de la carta. Es decir, Pablo no estaba escribiendo, bueno, capítulo 2, capítulo 3, no. Él escribió una carta, como tú escribes una carta, y mucho tiempo más adelante se le pusieron los versículos y los capítulos simplemente para tener una practicidad, para que sea más fácil ubicar un pasaje y eso. Entonces Pablo no está pensando en capítulos, está pensando en lo que quiere decir. Y comienza toda la carta hablando acerca del evangelio y lo que es el evangelio, cuál es su propósito, su poder, etcétera, etcétera. Después de eso, y tú lo recuerdas muy bien, lo explicó seguramente Lalo con detalle, habla acerca del gentil, es decir, el que no es judío. Y describe cómo Dios se le reveló a todos a través de la creación. Tenemos una revelación de Dios, pero que el hombre rechaza esa revelación y las consecuencias que vienen, que déjame nada más leer un poquitito para que lo recordemos. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 21, habiendo conocido a Dios, estos hombres, el hombre, el que no es judío, el hombre gentil, es decir, cualquier hombre en el mundo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, todo lo que el día de hoy vemos en nuestra sociedad. Tú dices, Dios existe y nos diseñó y nos creó, y la gente te dice, no, ¿cómo crees? Eso es una fábula, eso no es ciencia, eso es una leyenda. Entonces, ¿cuál es la ciencia? Bueno, la ciencia es que en el principio no había nada y todo explotó. Y de pronto se fue acomodando así, y luego un aminoácido se juntó con otro y ¡pum!, salió una célula, y luego esto, y llegamos al día de hoy a toda esta maquinaria organizada y perfecta que es el cuerpo humano, que se que genera sus propias defensas, es decir, eso es profesar ser sabios y hacerse necios. No querer ver el diseño que tan claramente se puede apreciar en cualquier parte de este universo. ¿Y cuál es el resultado? Verso 24, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, y etcétera, etcétera. Y hay toda una lista de pecados y de depravaciones que el día de hoy, pues, ya no son ni pecados ni nada. Para la sociedad es una conducta más. Y ni siquiera es malo, simplemente es una conducta del ser humano. Obvio, cuando quitas a Dios del esquema y pones que somos resultado de una explosión, de un azar, de algo que no tiene propósito, la diferencia entre un perro y yo es tiempo, ¿no? O sea, hubo más tiempo de evolución y a lo mejor el perro empieza a hablar, ¿no? No hay un propósito, somos animales evolucionados. Por tanto, el ser humano se comporta como animales. Y no lo digo con desprecio, sino un animal se rige por lo que quiere y por sus instintos. Quiere comer, come. Quiere algo, lo toma. Y la sociedad ha encaminado su rumbo en este sendero. Y el hombre, el día de hoy, quiere algo, lo toma. Y quiere satisfacer un deseo, lo hace. Y este es el gentil, el que no es judío. Y necesita el evangelio porque está perdido en sus delitos y pecados. Pero luego, capítulo 2, versículo 1, empieza a hablar acerca del moralista. Porque también seamos sinceros, hay hombres que por su educación o por lo que tú quieras, no han caído en esta escalera de depravaciones, que puedes decir son moralmente
correctos. Y también lo estuvieron viendo con Lalito la semana pasada. El moralista, aquel que dice que bueno, yo no soy como esos perversos y depravados. Yo soy moralmente superior y seguramente Dios por eso me debe estar bastante agradecido. Pablo le dice, no, incluso el moralista necesita el evangelio. No alcanza el estándar de Dios. Bueno, ahora, ya que el impío, ya que el moralista necesita el evangelio, Pablo se va a dirigir al pueblo judío. Podríamos decir a los religiosos, porque a lo mejor entre nosotros hay religiosos. Y hay personas que crecieron, ¿cómo le llaman? Nacieron en cuna cristiana, ¿no? O incluso alguna vez me dijeron, yo soy la tercera o cuarta generación de cristianos. Órale, ¿no? Y Pablo va a empezar a hablar de eso. Va a empezar a hablar de eso. Aquel que es religioso y que piensa que porque es religioso, ahora sí, yo no soy como el impío, yo no soy como el moralista, yo sí creo en Dios, yo sí voy a la iglesia. Y Pablo va a decir, bueno, es necesario que tú también escuches cuál es el estándar de Dios. Entonces, verso 17 dice, capítulo 2, versículo 17. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, Pablo empieza a dirigirse a este grupo de personas y le dice, número 1, tú tienes sobrenombre de judío. Es decir, te dices judío a ti mismo. No solo eso. Dice, te apoyas en la ley. Eso es, digamos, descansas en la ley. Los fariseos en la época de Jesús eran judíos, número 1. Número 2, se apoyaban en la ley. Es decir, citaban la ley, se la sabían de memoria, era su seguridad la ley, y te glorías en Dios. Entonces, esta es la primera descripción. Y lo que está diciendo Pablo es, ok, tienes la herencia que todos quisieran. Eres judío, eso lo heredas, viene en tu sangre, te lo heredas de tus padres. Al ser judío, eres el pueblo al que Dios le confió la ley. También eso lo heredaste por ser judío, es una herencia. Y te glorías en Dios, no te glorías en los dioses y la luna y el sol y el no sé qué, y las energías. No, te glorías en Dios. Pero eso también te lo enseñaron, es decir, es parte de tu herencia. Entonces, lo primero que Pablo va a tomar en cuenta es, ok, esta es tu herencia. Y apúntalo porque a lo mejor, ahorita al final vamos a hablar, ¿cuál es tu herencia? A lo mejor tú tienes una buena herencia. Como te dije, naciste en un hogar cristiano. Espérame, vamos a llegar ahí. Versículo 18. No solo la herencia, sino ahora el conocimiento. Versículo 18 dice, conoces su voluntad, la voluntad de Dios. E instruido por la ley, es decir, hay una instrucción de la ley. No solamente la conoces, sino has sido instruido, has sido enseñado en la ley, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y la palabra aprobar habla de distinguir. Entonces, conoces la voluntad de Dios, no solo la conoces, sino por la instrucción que has recibido, puedes distinguir qué es lo bueno, cuál es lo malo, cuál es lo mejor. O sea, eres lúcido, pues, bien. Confías, verso 19, que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ya que conoces la voluntad de Dios, ya que has sido instruido, ya que crees y sabes que en la ley, dice al final, tienes la forma de la ciencia y la verdad, crees o te dices que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños. Todo esto es bueno. ¿Quién no le gustaría tener todo esto? ¿No? Una buena herencia, saber lo que Dios quiere, saber distinguir lo bueno de lo malo, entender que la palabra es la forma de la ciencia y la verdad. Todo esto es bueno, ¿sí o no? Pero, fíjate lo que sigue. Verso 21.
Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Y entonces lo que Pablo está diciendo es, todo eso que tienes, si no es real, no funciona. Sí, lo predicas, pero si no lo vives. Es decir, ¿por qué les dice que hurtas, que robas? A lo mejor alguien diría, no, yo nunca he robado, jamás he robado. Fíjate lo que Dios tiene que decir. Acompáñame a Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que no te vayas muy atrás. Si llegas a Génesis, ya te pasaste. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y Dios le está hablando al pueblo judío, a este mismo pueblo que Pablo le está escribiendo. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué impresionante, ¿no? Que Dios lo que les está diciendo es, no los he borrado del mapa, solo porque yo no cambio, porque yo soy fiel. Solo por eso no han sido borrados. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, Dios les está diciendo al pueblo, regresen. Y el pueblo le está diciendo, ¿cómo en qué? Arrepiéntanse. Y el pueblo dice, ¿cómo de qué hay que arrepentirnos? ¿Tenemos algo de qué arrepentirnos? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿cómo? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, cuando Pablo está diciendo, dices que no debes hurtar, alguien diría, ¿en qué le hemos hurtado? Lee Malaquías 3, Dios ha declarado que eres ladrón. Le está diciendo al pueblo. No solo eso, regrésate a Romanos. Hurtas, verso 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? No solo robas, sino que además adulteras. Predicas, no hay que adulterar, el adulterio es malo, pero estás adulterando. Y es interesante porque alguien también dirá, yo nunca le he sido infiel a mi esposa. Pero ¿te acuerdas que Jesucristo en Mateo capítulo 5 y 6, cuando habla del sermón del monte y pone no solo la ley muerta, sino el espíritu verdadero de la ley? Jesucristo dice, si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste. Pero no solo esto, porque si te das cuenta en el versículo 22, esto del adulterio lo está pegando con abominación de los... Tú dices que, ay no, los ídolos, fúchila, yo abomino los ídolos, pero cometes sacrilegio. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento y en algunas partes del Nuevo Testamento, el adulterio no es solamente una cuestión física de hombre y mujer, sino que Dios lo relaciona también. El adulterio es tener otros dioses, está pegado con la idolatría. ¿Por qué? Puedes leer el libro de Oseas, y el libro de Oseas es el ejemplo más claro. Porque Dios dice, tú eres mi pueblo, eres mi esposa, y estás adulterando con otros ídolos. Y constantemente lo dice una y otra vez. Entonces, hurtan, no solo hurtan, sino que cometen sacrilegio porque están adulterando. A lo mejor no físicamente engañando a su esposa, pero sí en su corazón, porque la palabra sacrilegio es muy interesante. Dice, tú que abominas de los ídolos, tú que dices, ay sí, nosotros no tenemos ídolos. Dice, cometes sacrilegio. La palabra sacrilegio es robar templos, literalmente. En otras versiones incluso está traducido como tú que abominas a los ídolos, robas los templos. Y pareciera que tiene que ver con que muchos judíos en esa época tomaban ídolos de los templos que habían sido destruidos y los vendían para tener ingresos. Es decir, su Dios realmente era el dinero.
Y no les importaba comerciar con lo que sea con tal de tener dinero. Entonces hurtan, adulteran, y versículo 23 me dice el resultado de esta conducta. Estamos hablando de religiosos, no estamos hablando de gente que no conoce de Dios, ¿no? Ya vimos que tienen herencia, que tienen conocimiento, pero ¿cuál es el resultado de su vida? Verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y eso es doloroso. Dios había escogido a Abraham, y a partir de él viene toda la raza judía, pero lo había escogido con un propósito. Deja la casa de tu padre, tu casa y la casa de tu padre, y yo te llevaré, te mostraré el país al que quiero llevarte, le dice Dios. Y le dice, te bendeciré, y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese era el propósito. Tomó a Abraham para hacerle una gran nación, pero el propósito era ¿cuál? Bendecir a todas las familias de la tierra. Era ser luz en medio de un mundo que necesitaba luz. ¿Y qué hicieron los judíos? Se guardaron esa luz. Y su comportamiento fue tan terrible, de desprecio a los demás, que la verdad pues ya nadie los tragaba. Y se burlaban y deshonraban a su Dios porque no fueron capaces de reflejar el amor que Dios quería tenerle a todas las familias de la tierra. Y eso es lo que está diciendo. La verdad, con su conducta, lo que hacen es que la gente blasfeme del Dios verdadero. ¿No te ha pasado? No sé tú. Yo la verdad cuando me predicaron el evangelio o me empezaron a hablar de Cristo, dije, no, yo conozco cómo son los cristianos y mejor pinto mi raya. ¿Sí o no? Y me acuerdo muy bien al principio cuando me preguntaban, oye, ¿eres cristiano? Yo estaba recién nacido de nuevo. Lo que decía era, depende. ¿A qué te refieres con cristiano? Ya luego aprendí que, bueno, eso era casi negar a Dios, estaba cuidando mi imagen y todo, pero mi primera reacción era, es que el nombre cristiano la verdad, está tan destrozado por nuestra propia conducta, que incluso en algunos trabajos, ¿es cristiano? Sí. Híjole, no, porque los cristianos luego no vienen, que luego se salen temprano porque tienen que llegar a no sé qué, a su reunión y que bla, 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 bla. Y lo que hacemos es deshonrar el nombre de Dios. Y bueno, ahorita vamos a regresar para enfocar todo esto porque estamos hablando de judíos, pero vamos a enfocarlo ahora a nuestra realidad. Versículo 25. Entonces tenían una herencia, tenían conocimiento, y ahora va a hablar acerca de un rito. Verso 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Los judíos, una de las cosas de la que estaban orgullosos era el pacto con su Dios, y la señal del pacto con su Dios era la circuncisión. Había en esa época y mucho antes existía la circuncisión, sí, había pueblos que la practicaban, sí, pero no era como una señal del pacto de Dios. Tenía otras razones y tenía otro tipo de implicaciones. Pero el pueblo judío lo practicaba a los 8 días de nacido porque era mandato de ley y porque era la forma, digamos, de entrar a la raza judía, de entrar a esta herencia de la que hablamos al principio. Y lo que Pablo está diciendo, ok, la circuncisión funciona, sirve, aprovecha si guardas la ley. Porque acaba de decirles que infraccionan la ley, que rompen la ley, y por eso viene la deshonra, la blasfemia a Dios. Les dice, bueno, la circuncisión funcionaría si guardaras la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, no sirve de nada. ¿Estás circuncidado? Bueno, haz de cuenta que no estás. ¿Te sientes dentro del pueblo judío? Sí. Bueno, haz de cuenta que no eres. Eso les está diciendo, verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión?
Y ojo, está poniendo un condicional. No está diciendo que alguien lo ha podido hacer porque nadie puede guardar la ley, pero está poniendo la hipótesis, está poniendo esta posibilidad. Si alguien que no es judío cumpliera la ley, esa incircuncisión no sería un estorbo, sería contada como si fuera circuncisión. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. O sea, no solo le será contada como circuncisión, sino que además te va a condenar. A ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Verso 28, y esto lo tienes que subrayar. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios, al entregar la circuncisión, tenía un propósito. Número 1, dar una marca externa de un pacto que Dios estaba estableciendo. Si tú lees en Génesis, la circuncisión viene varios capítulos después de la promesa de Dios a Abraham. Cuando dice, creyó y le fue contado por justicia, todavía Abraham no había sido circuncidado. Es después que viene la circuncisión como una marca externa de un pacto que Dios ya había hecho. No tenía que hacerlo, no estaba poniendo, mira, si te circuncidas, platicamos. No, ya estaba el pacto hecho, ya estaba la promesa hecha, ya había sido justificado por fe. Y luego le da la circuncisión como una marca externa de algo que internamente Dios ya sabía que ya había sucedido. Número 1 era eso, la circuncisión era una marca. Y número 2 era un ejemplo de lo que Dios quería que se hiciera con el pecado y con la carne. El pecado no se puede reformar. Primero Dios, en estas semanas que vienen, vamos a pintar la pared de atrás para que se vea bonita y algunos tubos y todo esto para que se vea más bonito el lugar. Ok, con el pecado no se puede hacer así. Tu vida puede ser como esa pared toda manchada, golpeada, pero no se puede pintar. El pecado no se puede reformar. Mi carne, que es donde el pecado habita, no hay forma de domarla, de corregirla o de encauzarla. Mi carne tiene que ser crucificada. Tengo que hacer morir a mi carne. Y por eso la circuncisión era cortar un pedazo de la carne y literalmente sacarlo del cuerpo. Y en distintos pasajes, en Deuteronomio 10, versículo 16, solamente apúntalo, no vayas ahí, Deuteronomio 10, 16, Dios le dice al pueblo, circuncida tu corazón. Eso es lo que me interesa. En Jeremías 6, 10, habla de circuncidar el oído. Y en Éxodo 6, 12, que en nuestras Biblias en español no está claro, pero es cuando Moisés está diciéndole a Dios, Dios le dice, ve y dile a Faraón que voy a sacar a mi pueblo. Moisés le dice, no puedo, yo soy un hombre de labios impuros. Literalmente está diciendo incircuncisos. Y lo que está diciendo Dios es, ok, eso también vamos a cortar. Entonces, la circuncisión no era nada más como un tatuaje. Así como un sello que Dios, a ver, ¿quién quiere? Yo, bueno, ya está, puedes entrar al reino de Dios. No, tenía un propósito mucho más grande. Y era, como les decía, una marca exterior de algo que había sucedido internamente. Era un ejemplo de cómo tratar la carne. Y por eso tienes que circuncidar tu corazón, tus intenciones, tus deseos. Tienes que circuncidar tu oído, porque hay cosas que estás escuchando y que no deberías escuchar, porque lo que hacen es alimentar tu corazón. Y de la abundancia del corazón, luego ¿qué? Habla la boca. ¿No? Y también tienes que circuncidar tus labios. Y hay cosas que estás diciendo probablemente que no tienes que decir, chismes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, estas tres cosas tienen que ver igual con la circuncisión. Y al final Pablo dice, en el versículo 29, es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra.
La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En español suena medio raro, ¿no? Porque no entendemos muy bien lo que es. Es un juego de palabras. La palabra judío viene de Judá, que era una de las tribus de Israel. Y Judá quiere decir alabanza. Entonces lo que Pablo está diciendo es un juego de palabras. Diciendo, no es la alabanza la correcta, es la interior. La circuncisión es la del corazón en espíritu. Por eso al final dice, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, el judío real no es un judío externo, sino el judío interno es el que cuenta. Y por eso dice al final, no, la alabanza, es decir, la aprobación, no viene de los hombres. Porque, ¿sí o no? Si yo pidiera que ustedes, a ver, califíquenme, ¿no? Aunque sea por temor, todos me pondrían 10, 9, ¿no? Y ya vendría yo, Señor, mira, aprobado delante de toda la iglesia. Pero Dios dice, la alabanza del judío real no viene de los hombres. No es la aprobación del hombre, sino la aprobación de Dios. Porque Dios no ve lo externo, sino lo interno. No solo ve lo interno, también ve lo externo. Porque muchas veces usamos eso para decir, bueno, es que mi intención era, ¿no? Pero también tiene que ver, si tu intención es correcta, tus actos van a ser correctos. Si tus actos no son correctos, aunque creas que tu intención era correcta, pues no era. Definitivamente. Ok, ahora sí, ¿nosotros qué tenemos que ver? Porque por lo que veo, no somos judíos, pero sí somos religiosos. Y tenemos una herencia, todos tenemos una herencia. Yo conocí al Señor ya viejo, bueno, no viejo, pero ya adulto. Tenía 23 años, creo. Entonces ya había, ya había una carga de cosas en mi vida que yo siempre digo, ojalá no hubieran estado, ay, cómo hubiera gustado haber sido cristiano, haber conocido el evangelio chiquitito. Pero bueno, esa no es mi herencia. Yo estoy dentro de los que, capítulo 1, de toda la lista, ese era yo. Pero a lo mejor entre ustedes, si hay alguien que dice, pues no, yo soy de cuna cristiana. De entrada, si piensas que eres de cuna cristiana, no has entendido el evangelio. Porque nadie nace cristiano. Hay un punto en el que tienes que decidir, sí, le voy a entregar mi vida al Señor porque entiendo que soy pecador. Y te lo garantizo, no fue en ninguna cuna. Tiene que haber sido ya más grande cuando ya saliste de la cuna. Entonces, esta idea de yo vengo de cuna cristiana es una forma de decir, pues la verdad, yo desde el principio yo casi ya nací salvo. Nací salvo. Entonces, tercera generación de cristiano. Híjole, pues no, el evangelio no se hereda. Por tanto, siempre es la primera generación. Me encantaría a mí heredarle a mi hija la salvación. Pero mi hija va a tener que tomar una decisión. ¿Y no le ayuda al que su papá sea pastor? No. En muchos casos hasta le estorba. En algunos casos. Entonces, si tu herencia es el cristianismo, asegúrate de tirar esa herencia. No te ayuda, no puedes apoyarte en esa herencia, no puedes confiar en esa herencia, porque lo que va a hacer es distraerte de lo real. Necesitas el evangelio. Aunque seas cristiano de toda la vida, necesitas el evangelio. Entonces la herencia. Número 2, dijimos, el conocimiento. Y a lo mejor ahí sí cabemos todos aquí, porque estás en una iglesia que enseña la palabra. Y sabes mucho. Sabes mucho, mucho, mucho. Es increíble. Yo la verdad no conozco otra iglesia. Yo nací en Semilla y ya me quedé. Pero he platicado con mucha gente que viene de otras iglesias y es sorprendente. Y no lo digo para honra de nadie, sino de nuestro Señor Jesucristo, que vienen y dicen, es que yo cuando llegué, en una prédica aprendí más de lo que los 10 años había estado en mi otra iglesia.
O en un mes en la iglesia aprendí más de lo que toda mi vida en la otra iglesia. Y yo digo, ok, órale, pues la verdad es la palabra de Dios, es un resultado de la palabra. No es la honra de nadie, ni de ningún hombre, ni de un método, nada, es la palabra de Dios. Pero ¿a qué voy? Tienes el conocimiento. Y si crees que porque sabes, ahí puedes pararte en tu confianza, también estás equivocado. Ni tu herencia funciona, ni tu conocimiento funciona. No importa cuántos discipulados has tomado, instituto bíblico, si así fuiste al seminario, no importa. No importa. Si te sabes la Biblia de memoria, no importa. No importa nada de eso. Y no estoy diciendo que son cosas malas. ¿Te acuerdas desde el principio? Yo lo estoy diciendo. A mí me hubiera encantado que mi familia fuese cristiana. Me encantaría que ahorita sean cristianos. Pero qué distinto, qué padre hubiera sido haber crecido en un hogar que me enseñaran a darle gracias a Dios por los alimentos, que me enseñaran a elegir mis amistades de acuerdo a su caminar en Cristo. Yo no tuve esa herencia, pero es hermoso, es algo que hubiera anhelado y que quiero darle a mi hija. Pero eso no puede ser su confianza. Mi hija se sabe un versículo, ya se sabe uno. Bien, no sabe, los números tiene problemas, hace Colosenses 3:2, ¿no? Entonces le fallan los números, pero el versículo se lo sabe. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3, se lo sabe de memoria. Pero eso no la hace salva. No la hace salva. Y quiero que mi hija memorice, claro que sí. Pero su confianza no está en el conocimiento, en los discipulados, en el instituto, en estas cosas. Ahí no puede estar nuestra confianza. Y tampoco puede estar nuestra confianza en ritos. Es que yo hago mi devocional todos los días. Si crees que por eso eres salvo, estás equivocado. Es que yo oro todos los días. Ok, es bueno. Pero si crees que por eso eres salvo, estás equivocado. Yo nunca he faltado a la iglesia. Es más, déjame decirte una cosa, y esto es bien importante. ¿Tú eres salvo? Sí. ¿Cómo sabes? Ya hice la oración del pecador. Eso no quiere decir absolutamente nada. Y no estoy diciendo que está mal hacerlo. Es correcto. La palabra dice que si confiesas con tu boca y que crees en tu corazón, serás salvo. Que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y cuando pedimos a alguien, ven, déjame guiarte en una oración, lo que hacemos es ayudarle a llegar a ese punto. Pero si hiciste la oración y esa decisión que tomaste hace una semana, un año, 10 o 15, no afecta tu comportamiento, tu vida y tu conducta el día de hoy, no sirvió. Fue un rito y no sirve. Como le dice Pablo, es que yo ya soy circuncidado. No importa, eso no cuenta. Yo ya fui bautizado, órale. Si no has creído realmente, si no ha sucedido en tu corazón, nada más te metiste al agua y saliste. Entonces, yo no quiero desanimar a nadie, todo lo contrario, quiero animarte. Si hiciste la oración hace 10 años y el día de hoy te das cuenta, dices, sí, a lo mejor mi vida no da fruto. Mi vida, la verdad, no parece de un cristiano. ¿Tengo que volver a hacer la oración? No. Tienes que arrepentirte y creer. La oración es lo de menos. Es que yo me bauticé, pero ahora sí ya creía en el Evangelio. ¿Tengo que volver a bautizarme? No necesariamente. La salvación el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Es un acto de obediencia, pero Dios no te va a preguntar, ¿fuiste bautizado? Sí. Ok, pásale. ¿Fuiste bautizado? No. Oh, tienes que pasar para allá. No. Es por fe. Y todo lo que Pablo ha estado diciendo es que el impío necesita el Evangelio. El moralista necesita el Evangelio. Y el religioso necesita el Evangelio. ¿Para qué? Para que Dios pueda agradarse. Por eso la alabanza viene de Dios. Porque es a Él a quien agradamos. ¿Y cómo puede hacerse eso? Un último versículo y terminamos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 11. ¿Recuerdas? Es cuando Jesucristo está siendo bautizado.
sube del agua. Versículo 10 dice, el Espíritu desciende como una paloma. Y versículo 11, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios lo que dice cuando Jesucristo sale del agua es, tú eres mi Hijo amado. Jesucristo es el amado del Padre, el amado de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios en Jesucristo se complace. Su gozo está en Jesucristo. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que los que hemos creído estamos en Cristo. Y es la única forma de agradarle al Padre. Cuando estamos en Cristo, Él nos ve en Cristo y también nos dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero solo cuando estamos en Él, no en mi herencia, no en mi conocimiento o no en el rito, sino en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que no quiero desanimarte, todo lo contrario, animarte a que si el día de hoy tú necesitas entregarle tu vida al Señor, lo hagas. Ni siquiera te estoy diciendo pasa al frente y... No. Hazlo tú, ahí en tu lugar y dile, Señor, quiero hacerlo. Ya me cansé de ritos, me cansé de estas cosas, de ser religioso. Ahora quiero ser un hijo tuyo, quiero estar en Cristo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias porque lo único que tú quieres es que reconozcamos nuestra necesidad de ti. Y que así, Señor, necesitados, sucios, desnudos, pobres, miserables, muertos, así nos presentemos delante de ti para recibir por gracia lo que tú ya compraste en la cruz del Calvario. Señor, si alguno de los que estamos aquí está confundido, si alguno de nosotros ha creído que por conocer versículos, que por la herencia, que por un rito, ya estamos en ti, abre nuestros ojos, Señor, y muéstranos nuestra verdadera condición. Y si va a ser doloroso, Señor, que duela. Es mejor estar, Señor, adolorido, siendo consolado por tus brazos, que perdido, Señor, despreciado. Enséñanos tu verdad. Levanta nuestro corazón y nuestra mirada hacia ti, Señor, y guárdalos en ti. Y esto, Padre, te lo pedimos simplemente para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.